Primero les voy a mostrar algunas de las fotos y simplemente les voy a pedir que traten de recordar si en relación a alguna determinada foto ustedes sienten algo especial. Después lo vamos a comentar. ¿Qué sintieron? Así, en una palabra o dos. Paz, tranquilidad. Fue agradable ver cosas bonitas, fotografías. Vida, libertad, el amor de Dios. Dolor. ¿Así? Con la piscina. Libertad con la mariposa. Interesante. Yo creo que algunas vistas se van a sentir mejor si uno explica de qué se trata. ¿Saben que les mostré dos plantas carnívoras? Sí. ¿Las conocían? Sí. Si hubiera sido todo de plantas carnívoras, las reacciones habrían sido diferentes posiblemente. Y había un cactus con una flor marrón que tiene mal olor. Entonces, en la naturaleza, eso impacta de forma diferente que solamente ver una foto. ¿Y qué sintieron cuando vieron el volcán? Peligro. ¿Alguien sintió orgullo nacional? Porque tenemos México. Claro. ¿Ven cómo la misma foto puede causar Diferentes. totalmente diferentes, ¿no? Emociones entre peligro, orgullo?
orgullo, quizás también sorpresa, porque ¿qué tiene que ver el volcán con las flores? Bien, ahora vamos al análisis de las emociones. Si quieren prender las luces, podemos prenderlas y podemos apagar también el aparato. Si algunas plantas tienen espinas, es su forma de sobrevivencia. Si otras tienen vistosos colores, es también por su sobrevivencia, por la reproducción, para atraer insectos. Entonces, cada cosa que vemos en la naturaleza tiene sus causas, y somos nosotros quienes a veces no sabemos usar bien ese regalo de Dios, ese aparato psíquico y orgánico. En segundo lugar, tenemos que preguntarnos de qué se trata cuando hablamos de emociones, porque a veces juntamos muchas cosas que en realidad no son emociones. Si miramos un diccionario, se nos va a informar que una emoción es un estado afectivo, es una reacción del ser humano al estímulo del entorno, y a veces esa emoción viene acompañada por algún cambio orgánico. O sea, algo pasa en el cuerpo cuando sentimos emociones. Estos cambios pueden ser, por ejemplo, fisiológicos, un movimiento, pueden ser hormonales, determinadas glándulas segregan hormonas. Por ejemplo, por emoción una persona puede llorar, y de nada sirve decirle que no llore, porque es la emoción y la reacción normal que siente en ese momento. Alguien que se enoja cambia de color, y no hay un solo color, hay muchos colores que pueden aparecer en la cara de una persona enojada. Cambia el tono de voz, y uno le dice: ¿y por qué gritas? Y no lo sabe, grita porque lo siente así. Hay emociones que vuelven al cuerpo muy tenso, o la gente empieza a temblar. O sea, hay muchas reacciones vinculadas con nuestro cuerpo, y cada emoción es un sentimiento diferente que muestra en mayor o menor grado el significado de algo que nos ocurre. O sea, cuando se siente una emoción es porque algo nos ha estimulado. Las emociones son experiencias a la vez subjetivas y también conscientes. Subjetivo es lo que se escapa de nuestro control, pero también son conscientes, porque nos damos cuenta qué es lo que pasa. Los sentimientos están más vinculados con el interior y no expresan, no tienen tanta expresión psicofísica como las emociones. Las emociones generalmente se dirigen hacia afuera, o sea, uno los manifiesta y las demás personas ven qué es lo que nos pasa. Hay algo diferente de la emoción, que es el temperamento, o también se dice el humor, y eso no necesariamente se dirige a otra persona. Por ejemplo, la melancolía. No sé si alguien sintió alguna vez melancolía. Esa no se dirige a ninguna otra persona. La tristeza, el enojo, la alegría pueden vincularse con personas, pero la melancolía para nada. Los sentimientos, las emociones, el humor son parte de nuestra comunicación. Los estados de ánimo son más duraderos que las emociones y no suelen radicar en un hecho concreto. La emoción viene porque uno ve, escucha, siente, huele algo y después vuelve a pasar. El estado de ánimo es más duradero y a veces no se explica. ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué te sientes deprimido? Y uno no lo sabe o no lo puede formular. Hay numerosas emociones, pero los especialistas dicen que se pueden resumir
entre un número de 6 a 10. Nosotros vamos a hablar de 6 concretamente, pero hay algunos que hablan de algunas más todavía. Hay emociones que son compartidas por la mayoría de las personas y otras son aprendidas. Los bebés empiezan a sentir emociones y los manifiestan con la cara antes de poder hablar y mucho antes de poder formular qué es lo que sienten. Las emociones tienen una función importantísima. ¿Cuál es? Adaptarnos a las situaciones y a los hechos que nos rodean. Son un mecanismo de adaptación. Si uno no siente miedo o la amenaza de peligro, puede ser que se acueste o se siente sobre un cactus. O una hermosa flor no la va a ver, la va a patear como que fuera un pedacito de papel o de piedra. Entonces las emociones nos disponen a adaptarnos a diferentes situaciones. Eso es la función fundamental que tiene. Son maneras de adaptarse a lo que nosotros vemos, escuchamos, sentimos, gustamos, olemos, y vienen de manera súbita. Uno no las puede disponer. Bueno, ahora me voy a tratar de asustar. Y si ya pienso así, es que no, porque no me voy a asustar. Las emociones no son predecibles. Bueno, ahora me voy a alegrar, sea por la noticia que fuere. Y me vienen a contar que se derrumbó mi casa. Es imprevisible. Las emociones no se pueden prever. Ejercen una influencia muy fuerte en el comportamiento que nosotros tenemos con otras personas y modifican también nuestra atención. Una persona con emociones fuertes está en eso, no puede atender cualquier otra cosa. Y esas modificaciones que a veces pasan en nuestro cuerpo, ahí incluyo un montón de reacciones fisiológicas, se forman para disponernos de manera más efectiva, acercarnos a alguien o también alejarnos. Si sentimos miedo, no vamos a ir a provocar, eso ya entra en una patología, sentir miedo y provocar todavía más. O sea, se siente miedo como una reacción para protegernos. O se siente alegría, es una emoción para acercarnos a algo que nos va a brindar más alegría todavía. Es para acercarse, para alejarse de personas, de objetos, de actitudes, hasta de ideas. Hay ideas que causan repugnancia y otras profunda satisfacción. Entonces, si uno sabe ya esto, uno puede alejarse de algunas, ¿no? En una emoción se combinan percepciones, sensaciones, conocimientos y también nuestra interpretación, porque si yo les muestro un volcán de Italia, no habrían sentido lo mismo que con la foto del volcán emblemático de toda América en realidad. También nuestros prejuicios están relacionados con emociones. Por eso mostré algunas fotos de cactus, porque hay gente que los odia y otros que los colecciona y tiene un amor especial por ese tipo de plantas. Hay personas que odian las flores, personas que odian los animales y personas que odian las criaturas. Y hay varones que odian mujeres. ¿Sí? Todo eso existe. En las emociones se mezclan nuestros sentimientos, nuestra percepción de la realidad, y eso se vuelve a exteriorizar muchas veces de manera fisiológica. Por ejemplo, la cara.
uno se puede reír, pero es una reacción totalmente normal cuando alguien queda bajo la emoción de una fuerte sorpresa, taparse la boca. Podría taparse un oído también, o un ojo, pero se tapan la boca. No sé qué es lo que cree la persona, porque eso es automático. No es que lo haga para que uno no vea qué dentadura lleva o qué tiene en la boca, pero es automático, un susto y se tapan la boca. Uno puede aprender a no hacerlo, pero es lo más corriente. El pulso cambia, el sudor, el color y también las conductas. Históricamente, y ahora entro en un terreno que tiene que ver con la cultura, se ha afirmado que las mujeres tienen más emociones y que las manifiestan más fácilmente que los varones, los hombres. Y además, se ha dicho que los hombres son más racionales. Si yo miro el panorama político, solo de América Latina, sin entrar a otro continente, no veo gran diferencia entre mujeres más emocionales y hombres supuestamente racionales. A veces al revés, o muchas veces. No sé si la política transforma a la persona, pero la irracionalidad es patrimonio de la mayoría de ellos. Y da lo mismo que sea varón o mujer. Y todos recordaremos que en la escuela nos enseñaron que el hombre es un animal racional. ¿Se acuerdan de esa definición? ¿Alguna vez le dijeron que el hombre también es un ser emocional? Las mujeres dijeron, pero los varones o el ser humano en sí supuestamente se define por la razón. Esa definición me acuerdo, en segundo grado, tercero, cuando la escuché. El hombre es un ser, un animal racional, y de las emociones nada. Las emociones en realidad han empezado a ser estudiadas recién en el siglo XX, porque antes no entraban en el estudio. En la época del racionalismo, los siglos XVIII y XIX, se concentraron muchos estudios antropológicos en la parte racional del ser humano. Y recién gracias a los estudios de la psicología se analizaron también las emociones. Hay especialistas en emociones que asesoran al comercio y también a la política para que trabajen con las emociones, por ejemplo, queriendo producir miedo. Entonces, para que se vote a este candidato y no a aquel, relacionan a este con corrupción, con terrorismo, con droga, con violencia, y al otro con todo lo bueno y la seguridad que quiere toda persona. O, por ejemplo, campañas para vender un cierto producto. Se apela al amor de la madre para vender talcos y perfumes y ropa para bebés. Entonces se muestran caritas muy lindas, tiernas, y eso apela a las emociones, y de eso uno no se da cuenta, y esto se mete en el subconsciente, y uno, lo que ellos quieren no es causar o producir más amor, sino más dinero para su producto. Entonces, las emociones hoy se aprovechan de manera comercial y política, muy fuertemente. Algunas veces uno puede predecir cómo va a reaccionar una persona en una emoción fuerte. Pero aquí también entra en juego el control personal. Como dije, ya las criaturas de pocos meses sienten emociones y las expresan. El miedo, la alegría y el enojo. Y hasta llegan a aprender cómo manipular a la mamá y al papá con sus emociones. Saben que hay que gritar y gritar y gritar, y ponerse tieso y enojarse, tirarse al piso para conseguir lo que quieren. O sea, lo que hacen los políticos y los
vendedores de productos, ya las criaturas de pocos meses lo aprenden por cuenta propia. Al crecer, nosotros acompañamos nuestras emociones con el lenguaje, por supuesto, con gestos, ademanes y posturas culturales. Esto varía mucho de cultura a cultura. O sea, no es solamente una cuestión casi instintiva, sino cultural también. Las emociones se pueden agrupar en diversas categorías, pero para aliviar un poco el panorama, podemos hablar de esas 6 categorías. En primer lugar, la sorpresa. Es la más pasajera de las emociones. Uno siente sorpresa, pero a los pocos segundos se fue. Se expresa el asombro, el desconcierto, alguna vez el susto. De por sí la sorpresa es una emoción ni buena ni mala, es neutral. Puede ser placentera o también puede ser lo contrario. Y también hay sorpresas totalmente neutrales, que no producen ni placer ni enojo. La segunda, la alegría. La alegría es como un común denominador de muchas cosas lindas: bienestar, seguridad, paz, dijeron ustedes con las flores, placer, contenido, hasta euforia, y suele ser una emoción transformadora, o sea, transforma a la persona. Está relacionada muchísimas veces con el amor. El sentimiento del amor y de la alegría sabemos que transforma nuestra manera de ver el mundo y de sentirlo. Tercera emoción, la aversión. Esta tiene diferentes nombres. Hay especialistas que la llaman aversión. En algunos idiomas se usa una palabra medio fea en castellano, asco, aversión o asco, o repugnancia. Surge cuando algo nos produce un disgusto y entonces uno rechaza el objeto que produce esa sensación. Algunos especialistas también meten acá el desprecio como una forma especial de aversión. Esa aversión puede referirse a objetos físicos, por ejemplo, ciertos animales, restos de comida, alguna cosa que sale del cuerpo en cualquier situación y queda por ahí tirada. A veces también acciones e ideas también pueden producir esta emoción. Después está la ira. La ira es un grado, digamos, superior del enojo, es la emoción más violenta y se puede manifestar en irritabilidad, resentimiento y enojo, y hace producir rechazo y descontento, a veces cólera y mucha violencia. Es quizás la emoción más peligrosa, porque hasta ahora no hemos hablado de ningún peligro, pero con la ira, cuando uno se deja llevar por la ira, puede llegar a acciones muy, muy perniciosas. En quinto lugar está el miedo. Es cuando percibimos la amenaza de un peligro, y eso provoca inseguridad, ansiedad, y suele tener muchos efectos colaterales. O sea, el miedo tiene efectos directos, pero después también efectos indirectos, y en situaciones muy violentas, las personas, después de pasar el miedo, sufren lo que los especialistas llaman estrés postraumático. Ya el peligro pasó, pero la persona se sigue sintiendo muy, muy mal. Por ejemplo, quienes pasaron un accidente.
llegan a sentir un estrés postraumático. Quienes vivieron un tiroteo, uno sigue teniendo miedo después. Yo estuve en el año 89, una semana en Lima, y era el momento más álgido del Sendero Luminoso, que era una organización terrorista, con muchísimas muertes, bombas en la calle, quema de ómnibus, pasajeros, una situación sumamente peligrosa, y no me pasó personalmente nada, pero llegué a casa y escuché afuera el viento que llevaba unas hojas secas, y me desperté bañado en sudor y de miedo. Pensaba, ahora están acá. Totalmente irracional, pues sabía que ahí no había nada. Sin embargo, esa es una muestra del estrés postraumático. O la persona que pasa un accidente, tiene que hablar y hablar y hablar y repetirlo 1000 veces, o un asalto a mano armada. O sea, la emoción repercute dentro de la persona por un buen tiempo más. Y por favor, no le corten a alguien cuando le cuenta por enésima vez cómo fue el asalto o el accidente. La persona tiene que contarlo. Tiene que contarlo. Aunque no le haya pasado absolutamente nada. Pero sentir simplemente eso. Y es la única forma de procesar eso. Yo estuve en un accidente de tren con 7 muertos. No me pasó absolutamente nada. Viajaba atrás en otro vagón. Pero después ayudé a contar los muertos y los heridos. Pero eso me llevó a hablar casi 2 meses. Mi hijo decía, ¿cuándo vas a dejar de contar la historia? Mi señora se la aguantó. Pero era la forma en la que pude procesar eso, y eso hay que entender. Estrés postraumático que viene después del miedo para elaborarlo. Y después está la tristeza, es cuando sentimos pena por algo o por una persona. La tristeza se expresa en una actitud pesimista, uno tiene un sentimiento de pérdida, de decepción, es lo opuesto a la alegría, está en el otro polo. Entonces, sorpresa, alegría, aversión, ira, miedo y tristeza. En diversos estudios también se suele agregar a otras emociones más, pero por ahí entran en las 6 que mencioné. Por ejemplo, ansiedad. Algunas son combinación, así como hay comidas agridulces, también hay combinación de emociones. Felicidad, vergüenza, remordimiento, culpa, interés. La ansiedad es muy común en la vida de los adultos y se suele combinar con nerviosismo, a veces con angustia, y hoy la ansiedad es muy reforzada por el estrés de la vida muy agitada. Hay muchas personas que están constantemente bajo ansiedad. Es una forma, como digo, de una emoción. La pena se suele deber a una pérdida muy significativa o a alguna experiencia muy dolorosa. ¿Y qué pasa con el amor? ¿Qué es el amor? Es quizás lo más difícil de describir. Algunos califican el amor también como emoción, pero si uno toma en cuenta que las emociones vienen y se van, y del amor no esperamos eso, entonces el amor no es una emoción. En todo caso, tiene momentos emocionantes y emocionales, pero no es una emoción porque suele ser un sentimiento del cual la persona espera que dure. También se espera que dure la alegría, pero es diferente. Hay algunos que sostienen que el amor es una combinación de 2 emociones, alegría y confianza. Ahí ya estamos un poco más cerca, digamos. Pero es un sentimiento instalado y duradero, que se manifiesta en muchas emociones, pero no es pasajero como una emoción. Amor pasajero en realidad no existe, es una contradicción en sí misma.
eso tiene otros nombres. Cuando de repente a los 40 a algún tipo se le ocurre que ahora tiene que enamorarse de una de 18, teniendo su esposa y su familia, eso no es amor, eso es otra cosa, pero el respeto me prohíbe decir cómo se llama eso en Argentina. Ahí a veces se habla de amor, pero eso sí son más bien emociones y hay otros intereses. O sea, hay que tratar de deslindar también bien las definiciones. El amor se vincula con cariño, con adoración, con pasión, es sentirse atraído y unido a una persona o a un grupo. Yo quiero a mi iglesia, es un amor a la iglesia, o a un objeto también, o a un ideal. O sea, el amor comúnmente, o lo más visible en las manifestaciones, es la vinculación con una persona, pero también existen estas otras formas. Y ahora vamos a preguntarnos para qué sirven estas diferentes emociones. La sorpresa nos ayuda a ubicarnos frente a lo nuevo. Constantemente hay cosas nuevas, y por ahí es importantísimo que el ser humano, que el cuerpo, que la mente se preparen para confrontarse a lo nuevo, y por eso Dios nos dio esa emoción que se llama sorpresa. Alegría, bueno, al sentirnos bien, nosotros queremos perpetuar la alegría y hacemos todo lo posible para que esa situación permanezca. Una persona totalmente neutral le da lo mismo si se cae el mundo o se cae él, no le hace nada, pero la persona que siente alegría va a tratar de mantener esa situación positiva para que dure. ¿Se entiende esto del mecanismo? Que Dios nos dio la sorpresa para cuidarnos, la alegría para seguir construyendo lo mismo. La aversión, en cambio, nos ayuda a evitar lo que nos parece dañino. Uno siente aversión y entonces tiene que, eso es un proceso de educación, tiene que aprender a no meterse en aquellas cosas que le van a producir daño. La ira es un mecanismo de autodefensa, de defensa de nosotros mismos frente a algo que es sentido como amenaza muy grave. Si uno no sintiera nunca ira, quizá el mundo le pasa por encima. O sea, no es una sensación pecaminosa. Ahí hay que tener cuidado de no mezclar conceptos de pecado con las emociones. El pecado está en otra cosa. La Biblia reconoce que también nos enojamos. Y hay una palabra que dice, si se enojan, bueno, no pequen, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. O sea, si te enojas, viví esa emoción, pero no la hagas perdurar y que no perdure más allá de la luz del día. El problema es cuando la sentimos de noche, o sea, sería que no se ponga la luna, quizás. Pero la Biblia reconoce claramente que la ira, el enojo, es parte de nuestro mecanismo. El problema es cuando uno profundiza eso y hace después del enojo un estado permanente. Ahí empieza el problema del pecado. El miedo es para protegernos. Si uno no sintiera miedo de absolutamente nada, sería un irresponsable total. Metería la mano en cualquier máquina, se dejaría pasar por encima de un vehículo. O sea, el miedo es necesario para protegernos, resguardarnos y para darnos seguridad. Y la tristeza, esa es quizás la más rara de estas. ¿Para qué sirve la tristeza? Nos ayuda a encontrarnos con nuestro propio yo y con nuestras fuerzas, muchas veces débiles, frente a experiencias frustrantes, porque la vida no solo se compone de estímulos que producen alegría o sorpresa, sino muchas cosas hacen lo contrario. Entonces,
Frente a eso, la persona tiene que buscar sus fuerzas. Después vamos a hablar de la oración y de la fuerza de Dios, pero la tristeza es un momento necesario para buscar esas fuerzas para enfrentarnos a algo que nos ha frustrado o con lo que nos muestra límites. La primera región corporal con la que expresamos muchas emociones, ¿cuál es? Exactamente, la cara. Es la primera región del cuerpo donde se muestran las emociones. Desde una simple sonrisa hasta la cara de espanto, todo pasa por la cara. La cara hay casi 50 músculos que coordinan todos los movimientos de la cara, desde una mirada triste hasta una distorsión total por un enojo gravísimo. Una cara distorsionada por un enojo ya parece una máscara. Muchas veces no encontramos palabras para expresar emociones. Pero la mayoría de las emociones también van combinadas con una expresión verbal, desde las más cariñosas hasta las más bravas. Y todos los lenguajes han hecho léxicos enteros de palabras malas, palabras brutas, palabras muy fuertes, que expresan ira, enojo, aversión, asco, etc. Y, por supuesto, también alegría y amor. Muchas expresiones de la cara son innatas, y esto se nota en criaturas que nacen ciegas o sordas. Tienen las mismas expresiones de alegría, sorpresa o de dolor que criaturas que van viendo las cosas o las van escuchando y comprendiendo. Se suele decir, eso yo no lo sé, y no he encontrado referencia documentada, que las mujeres captan más fácilmente el lenguaje de la cara. Será porque están más en contacto con las criaturas, con los bebés. Pero eso lo he leído en varias partes. Las mujeres captan mejor el lenguaje de la cara, no el hablado, me refiero al lenguaje de la cara. Ahora, lo interesante es que en las diferentes culturas también hay diferentes expresiones. Por ejemplo, los orientales, chinos y japoneses, pueden disimular sus emociones frente a los demás. Tienen esas típicas caras inexpresivas y uno no sabe lo que sienten o lo que piensan. Pero también en Occidente existe algo que se llama cara de póker. ¿Conocen esa expresión? El póker es un juego, yo no lo sé, no sé jugar póker, no sé cómo es, pero es un juego donde no hay que mostrar qué cartas uno recibió, si de mucho valor o de poco valor. Porque si el otro sabe que una ahora hay de alegría, me dieron tal carta, vale tanto, va a adaptar el juego para anularme esa carta que tengo. Entonces se pone cara de póker totalmente neutral, o sea, sin expresión. Esa es la cara de póker. Y también es un mecanismo de defensa, porque a veces es bueno que los otros no sepan lo que uno siente o lo que uno quiere preguntar. Hacerse el bobo, se dice. En mi caso, mi cara me ayuda. Navegar con bandera de tonto. Eso es más lindo todavía. Vale. Bien. Ahora, la expresión de nuestro rostro es un mensaje para los que nos observan. Y esto puede cambiar la cara del otro. ¿Sí? Entonces, uno se comunica simplemente con lo que pasa en su rostro. La cara neutra no manifiesta ni alegría ni tristeza cuando otros pueden estallar. Vamos a hablar un poquito cómo
se manifiestan las distintas emociones aparte de la cara. Hay toda una batería de componentes que pueden expresar lo que nos pasa. Algunos son automáticos, uno no los puede controlar. Otros uno puede aprender a controlar. Por ejemplo, entre los automáticos o involuntarios está la respiración agitada, que se produce cuando uno siente sorpresa, miedo o ira. El aumento del ritmo cardíaco, que tiene que ver con la respiración agitada. Sonrojarse, o sea, ponerse rojo o colorado de vergüenza o de ira, esto es incontrolable. Empezar a sudar por miedo o por confusión también es incontrolable. Y el temblor por un gran susto o por miedo o terror. Entre las que son ya más controlables están las expresiones del rostro, gestos y ademanes, cosas que se muestran con las manos, con los dedos, aunque también acá a veces las culturas son diferentes. Hay formas de poner los dedos que en algunos países son suciedades y en otros no significan nada. Conozco varias culturas, me muevo en varias, y a veces uno tiene que cuidar de no trasladar una cosa de una cultura a la otra, porque significa como eso lavarse los trastes, bueno, también con la forma de hacer un gesto, ¿no? La dilatación de la pupila, el cosito negro en el ojo que se agranda en el caso de susto sobre todo. Posiciones del cuerpo y distancia frente a otras personas. Una persona que me produce aversión o miedo, voy a tratar de alejarme de ella. Una persona que me produce alegría, puedo acercarme. Después hay una serie de componentes del lenguaje que no se pueden reproducir al escribir. Por ejemplo, el tono de voz, el típico canto de algunas palabras que expresan sorpresa, el volumen, la velocidad del habla. Esto a veces es controlable, a veces no. Y después está el lenguaje, que es lo más controlable que existe de las manifestaciones. El detector de mentira, ¿conocen ese aparato? Yo no, porque nunca me pusieron en uno de esos. Bueno, el llamado polígrafo, detector de mentira, conecta varias partes del cuerpo a un registro y mide precisamente las reacciones involuntarias, sudor, ritmo cardíaco, respiración, etc., para el temblar, para el caso de cuando la persona miente. Eso queda entonces registrado. Pero hay personas que pueden controlarse cuando mienten. Un psicópata no tiene ningún tipo de remordimiento. Y eso de cara de póker también vale para esto. El miedo parece ser la emoción que más cambios produce en nuestro cuerpo. Y son involuntarios. El miedo, ¿por qué produce esos cambios? Para disponer nuestro cuerpo a enfrentar un peligro. Para defenderse o también para poder huir, escaparse. El cerebro, ante una situación de enorme peligro, empieza un tiroteo allá afuera, o uno está en un vehículo y siente que el vehículo se está cayendo. El cerebro manda información a las glándulas suprarrenales que descargan un líquido dentro de la sangre que se llama adrenalina. La adrenalina fortalece el cuerpo, dilata las pupilas para ver mejor, nos pone más tenso, amplía el tórax para tener más oxígeno y poder correr, por ejemplo, dilata el corazón.
produce mayor presión y a la vez contrae los músculos. O sea, es como ponerse una coraza, un motor adicional, un tubo de oxígeno adicional, más fuerza, más atención, y todo por un pequeño líquido que se llama adrenalina. La piel se aclara, el pulmón recibe más oxígeno y en ocasiones se vacía también en estrés o en miedo pavoroso para aliviar el cuerpo, la vejiga y los intestinos. En los chicos esto es más, en las criaturas esto es más observable, pero también tiene una función de protección, no andar con 3 kilos de carga encima. Claro, son mecanismos de defensa para prepararnos para enfrentar esto. Una cosa interesante de los últimos tiempos es lo que se ha llamado inteligencia emocional. Sobre esto han escrito muchos libros. Esta inteligencia emocional es la capacidad de entrar en interacción con el entorno de manera receptiva y adecuada a cada situación. Y se suele decir que una persona tiene inteligencia emocional cuando tiene autoestima, tiene una visión positiva de la vida, comprende los sentimientos de los demás, que es quizá lo más difícil. Y esto es una traducción del amar al prójimo como uno se ama a sí mismo. La hermosa frase de los evangelios. Y también llega a poder controlar sus propios sentimientos y transforma los problemas. Ahora, acá hay toda una cultura que rodea las emociones y les pone límites. A los varoncitos se les dice que los hombres no lloran, que deben ser valientes y fuertes, que las niñas deben ser dulces y expresivas en el lenguaje cultural, y después hay clichés sobre ciertas culturas. Por ejemplo, gritona como la italiana. Los italianos gesticulan. Yo no sé cómo hablan los que tienen un brazo herido, por ejemplo, porque uno les agarra el brazo y no pueden hablar. Bueno, pero también es un cliché eso. Efusiva como las latinas, si uno compara un conjunto italiano o español o argentino con un alemán o escandinavo, parecen culturas diferentes, pero después cuando ganan o pierden en el fútbol son exactamente lo mismo. Ahí todo grita, no importa de qué cultura. Sobrias como las escandinavas, flemáticas como las inglesas, esto tiene cara de póker siempre, en la guerra, en la victoria, con muchas malas palabras como las de Buenos Aires. No sé si llegó esa fama acá, pero en el Cono Sur todo el mundo lo sabe. Alegres y a la vez melancólicas como la brasileña. Brasil es un país muy alegre, pero también melancólico y triste. La mejor expresión es el samba brasileño. Silenciosa como las andinas. Las culturas andinas indígenas, me refiero, son silenciosas, pueden escuchar 3 días hasta decir una palabra. O sea, no son efusivas en este caso como la italiana, pero muchas de estas cosas son etiquetas que le van poniendo a la gente y después uno conoce a una persona de esa cultura y resulta que no es así. No, yo tengo que respetar en Brasil no sé si le diría esto ahora a los italianos, sí, a los alemanes los cargo, porque digo que se hacen los silenciosos, pero cuando ganan el mundial inundaron todo el país de bandera, y eso que durante 40 años en Alemania era tabú cantar el himno y poner la bandera, porque tenían el recuerdo de la época nazi. Entonces bandera para ellos, poner la bandera era horrible. Siempre nos cuestionaban por qué usamos bandera en América Latina, y que no tenemos mala conciencia frente a la bandera, parte de la identidad. Ganaron el mundial, el país tenía millones de banderas. Entonces eso de las emociones también es muy relativo. En esa corriente que se llama ilustración o iluminismo y el racionalismo,
se han negado los sentimientos, y eso es malo. Afortunadamente la psicología lo volvió a descubrir, y viendo que las emociones son expresiones auténticas del ser humano. Ahora, si las emociones nos permiten adaptarnos, solucionar problemas, ordenar nuestra vida, relacionarnos con los otros, protegernos, ellas son fundamentales para nuestra vida. Asimismo, para motivar nuestro comportamiento moral y la relación con las otras personas. Si esto es así, podemos analizar las emociones no solamente como mecanismo de adaptación o de protección, sino podemos preguntar si tienen quizás reservas para mejorar nuestra convivencia en el sentido del evangelio, en el sentido de no dar simplemente rienda suelta a las emociones, sino ver qué de ellas podemos aprovechar para relacionarnos según el mandato del amor al prójimo. Y seguramente cada uno pasó momentos donde tenía que luchar con emociones. A veces uno no se acuerda, pero todos hemos luchado de una o de otra forma con emociones. A veces hay emociones que surgen por un pensamiento. Y hay personas que en Argentina se dice se dan manija. Manija es de aquella época donde los autos no tenían un motor, los coches, los carros, un motor de arranque, sino que tenían un hierro así, que se le ponía adelante y había que darle manija y hasta que arrancaba. Y ahí se dice que la persona se da manija con un cierto problema. Y es como que lo agranda y lo construye y es cada vez peor, y solamente porque se dio manija con una idea. Eso nos ha pasado seguramente a todos. Esto es una de las cosas que hace daño en el caso de las parejas, el celo imaginado, sin motivo, que la persona mastica, y como las vacas que son rumiantes, y encima todavía se da manija. Imagínense una vaca rumiante con manija. Entonces ahí hay que saber también que hay que empezar a controlar emociones. Las emociones que uno mismo alimenta pueden dañarnos personalmente y pueden destruir la convivencia. Ahí está el peligro. Y ceder ante emociones negativas puede significar echar leña al fuego de un conflicto. Esto puede llegar al desprecio de otra persona. Uno se hace una idea, se instala una idea contra otra persona y en realidad no sabe por qué, de dónde sacó eso. Y esto destruye entonces la relación. Y ahora vamos a hacer todavía dos temáticas. Uno, cómo nos manejamos con emociones, y después, ¿qué dice la Biblia sobre las emociones? En primer lugar, hay que reconocer la propia emoción. Si alguien oculta su miedo, lo va a tener adentro, pero si dice tengo miedo, la mitad del problema está resuelta. Esto parece una matemática muy simplista, pero en matemática se puede decir que la formulación correcta de un problema es la mitad de su solución. Poder verbalizar, o sea, poner en palabras la propia emoción, es la mitad de su aceptación, por un lado, y también de solucionarlo cuando es negativo. Cuando alguien dice esto me da pena, es mejor que lo diga y no que simplemente lo trague. O cuando alguien dice esto lo que me están diciendo me ofende, esto puede construir una relación mejor que ponerle cara amable y por dentro odiar a esa persona. Yo sé que es muy difícil esto, no se puede aplicar así en cada relación, siempre decir toda la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad,
pero a veces hay formas y formas de decirlos. Tengo miedo, me da pena, me enoja, me alegra. Son palabritas sencillas con las que uno puede, por una parte, tomar conciencia de lo que le sucede y por otra, compartirlo. En segundo lugar, hay que tratar de evitar ciertas situaciones de las que de antemano sabemos que nos van a producir sensaciones y emociones malas. Si alguien realmente tiene miedo y después no puede dormir, después de ver una escena, una película de terror, lo más sencillo es que no vuelva a ver más esa película o las películas de terror. Hay gente que busca a propósito eso, pero hay otros que después no pueden dormir y tienen miedo. Entonces, ¿para qué provocar el aparato psíquico si uno lo puede evitar? Pongo ese ejemplo, pero sirve para muchas otras cosas más. Tercer lugar, hay que evaluar con cierta frialdad también la relación entre beneficios y daños de nuestras reacciones. Si uno se enoja demasiado fácil y lo verbaliza y lo expresa con la cara, con gestos y ademanes, con el tono de voz, con el griterío, con violencia y con palabras horribles, ya sabe que va a reaccionar así. Entonces, ¿por qué no aprende a manejar? Si es posible, también hay que modificar las situaciones para que no nos impacten tan negativamente. Por ejemplo, acompañar a una persona. Esto lo hace la mamá y el papá con la criatura, pero también lo puede hacer un hermano, una hermana mayor, o el pastor. Acompañar a una persona que tiene miedo o que cree que algo le dará miedo, eso es más beneficioso que simplemente decirle para qué tiene miedo. O sea, el acompañamiento. Además es más gratificante para quien ayuda, y a veces un gesto, a mí me tocó estar con personas moribundas en mi trabajo pastoral, tomarlos de la mano significa más que no sé cuántas cosas más de darle grandes explicaciones sobre su enfermedad. A esto también pertenece evitar producir situaciones de desprecio, porque el desprecio es difícil borrar a una persona. Nos causó una vez desprecio, esto suele quedar adentro. Y vamos a ver entonces un poco cómo llegamos al tema del Evangelio. Numerosas de los personajes bíblicos. Las personas en la Biblia se asombran, se asustan, tienen miedo, se alegran, se defienden, gritan, reaccionan de la misma manera como todos nosotros. Los personajes bíblicos son personajes humanos que tienen emociones como todos. En el Antiguo Testamento encontramos un libro que expresa muchísimas emociones, que es el libro de los Salmos. Allí hay sorpresa, asombro, alegría, contento, miedo, ira, enojo, ansiedad, duda, desánimo, inseguridad y confianza, y muchas cosas más todavía. Jesús. Nos han pintado muchas veces a Jesús como un japonés con cara de póker, para mostrarlo de una manera gráfica. Los textos bíblicos nos hablan, por el contrario, de las emociones de Jesús. Por ejemplo, se puso muy contento. En varias historias salta esto de la alegría y de la felicidad de Jesús. En otras se volvió triste. En otras situaciones se enojó. ¿Quieren saber cuáles? Cuando llaman hipócritas a los fariseos y
los escribas, o cuando expulsa a los mercaderes del templo. Son expresiones del enojo de él. Ya sabemos que el enojo no es malo. Malo es perdurar y vivir en el enojo y dejar que se instale el enojo en nosotros. En la historia de Caín está exactamente lo mismo. Dios reconoce que él se enoja, pero le advierte que el enojo no lo venza. Hay otras situaciones donde Jesús se puso severo. Marcos 1:42, por ejemplo. Sintió tristeza muy profunda, una tristeza cercana a la muerte. La tristeza puede matar. Eso fue en Getsemaní. Ante el tema de la muerte de Lázaro, dice Juan 11:28, se conmovió profundamente. Cuando vio la viuda que había perdido a su único hijo varón, la viuda de Naín, dice que sintió profunda conmoción. La traducción que aparece en Reina Valera es sintió misericordia, pero la palabra griega es mucho más fuerte todavía, profunda conmoción interna. Incluso lloró. Eso está en Juan 11:35. Jesús lloró. Con el adecuado manejo de las emociones, Jesús mostró que uno puede enfrentar con madurez situaciones difíciles. Las de enojo, las de tristeza, las de alegría, las de frustración y todas. Jesús pudo controlar la expresión de sus emociones y no permitió que las emociones se tradujeran en acciones peligrosas. Porque cuando uno siente una conmoción tan terrible, a veces no sabe cómo va a reaccionar. O cuando siente un enojo puede destrozar todo. Él supo hasta dónde volcarle la mesa y echarlo, etc. Pero por ejemplo no agarró un garrote y no mató a nadie. Y en el Getsemaní supo cómo llevar su profunda tristeza a Dios en oración. Otro se hubiera quizás muerto de desesperación. Jesús también supo irradiar alegría y esperanza y orientar a sus seguidores. Él no permitió que las emociones peligrosas se instalaran en él, y yo me animo a decir que la herramienta más poderosa que él tuvo para manejar sus emociones fue la oración, porque dice en varios lugares que él tomó sus decisiones basado en la palabra de Dios y en la oración. Fue a orar sobre el monte, fue a orar a Getsemaní, oró acá, dio gracias, etc. O sea, en un constante diálogo con Dios, expresó sus emociones, pero también las supo manejar. Ante la afirmación de que Jesús se hizo igual a nosotros, menos en el pecado, dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Hebreos 4:14. Y al ver que Jesús tuvo emociones como las nuestras, podemos sacar la conclusión de que las emociones no son malas. No constituyen pecado. Al contrario, son parte normal y necesaria de nuestra vida. Lo que sí, no hay que dejar que las emociones malas se instalen en nosotros y nos conviertan en salvajes. Y así propongo 6 simples conclusiones que agrego a lo que ya indicó, y con eso terminamos. En primer lugar, yo propongo que aceptemos nuestras emociones como un valioso instrumental con el que Dios nos equipó. Sabiendo para qué sirve, podemos decir sí. Sí a mi enojo, a mi alegría, a mi miedo, etc. En segundo lugar, así como
aceptamos nuestras emociones, y las debemos aceptar, también hay que aceptar las emociones de los otros. ¿Y por qué lo puse en ese orden? Porque yo puedo amar al otro si me acepto a mí mismo. El famoso mandamiento del doble amor es triple mandamiento. Está mal dicho el mandamiento del doble amor, es triple. Hay que poder aceptarse a sí mismo. La Biblia llama amarse. No en el sentido egoísta o egolático, ¿no? Sino aceptarse a sí mismo con sus emociones me ayuda a aceptar las emociones de las demás personas. Tercero, yo propongo que no permitamos que las emociones negativas como la aversión, repugnancia, asco, o la ira, el enojo, nos dicten nuestra conducta. Si uno lo siente, que lo procese, pero no debe ser un modelo de conducta. Reaccionar siempre con aversión y con enojo. Y tirámosle entonces fuerza a Dios para transformar estas acciones peligrosas en algo positivo. En cuarto lugar, cuando sentimos miedo y tristeza, nosotros podemos recurrir al Señor para que Él nos ampare y consuele. Jesús lo hizo, lo hicieron personajes del Antiguo Testamento, lo hizo Pablo, lo hizo Juan el Apocalíptico, cuando no sabía más qué hacer porque todo lo que veía le producía un espanto, un miedo terrible, ¿no? Bueno, pidió explicación, pidió ayuda a Dios. En quinto lugar, encaminemos nuestras emociones positivas, como la alegría, en impulsos para colaborar con la obra de Jesús y la misión de la Iglesia. La alegría y el amor, eso tiene que traducirse en algo concreto. ¿Qué puedo hacer? Fíjense, una pregunta muy interesante. Cuando Pablo sintió el impacto del resucitado, no sé qué emoción habrá sentido, pero entre sorpresa, miedo, no sé qué más, preguntó qué debo hacer. Y eso se repite en varias otras historias. Y en sexto y último lugar, hagamos un uso de la poderosa herramienta de la oración. Porque quien ora lo toma más en serio a Dios que a su propia debilidad. Yo no puedo manejar mi miedo, se lo encomiendo a Dios y Dios hará. Quien ora mira más al Señor Todopoderoso que a sus propias flaquezas, porque a veces nos parece que tenemos fuerza, pero en realidad es simple debilidad. Quien ora confía más en la perfección divina que en su propia pequeñez. Y les agradezco por la atención y estoy entonces dispuesto a escuchar comentarios, preguntas, acuerdos, desacuerdos y todo lo que ustedes quieran decir. Muchas gracias.